Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Que la gracia, el amor, la misericordia de Dios sea sobre su vida. En esta mañana, en el nombre del Señor, he de dirigirme a ustedes con gran gozo, con alegría, sabiendo de que contamos con un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios bondadoso, como dice su palabra, que para siempre son su misericordia y que por medio de ella no hemos sido consumidos. Qué bueno, qué maravilloso es saber de que alguien está a nuestro favor, está pensando en el bien de cada uno de nosotros. Y en este momento, al dirigirme a ustedes, le doy gracias a Dios por sus vidas, la vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, aún de los que están a nuestro alrededor. Le damos gracias al Señor por todas las cosas, a pesar de que no estamos pasando tiempos mejores, podríamos decir, o tiempos que de pronto las situaciones, tanto económicas, pronto espirituales, se han venido chocando, se han venido produciendo dificultades. Pero en esta mañana o en esta hora no vengo a hablarte solamente de esto, sino a proporcionarte en el amor de Cristo una maravillosa porción de la Biblia, el cual prefiero en el nombre del Señor de Jesús, ruego por vosotros que la recibamos con toda gratitud en nuestra vida. Y esa palabra la encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 8, y dice de la siguiente manera, y me permito leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esta encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Bendito nuestro Padre Celestial. Sea el Señor bendiciéndonos una vez más a través de su hermosa y poderosa palabra. Quiero darte algo acerca de una reseña histórica de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta carta es considerada como una de las más conmovedoras, donde se marca que después de una vida de servicio y sufrimiento por Cristo, Pablo está de nuevo en la cárcel y su muerte es inminente. Las palabras de Pablo son de mucho aliento para los que, tanto para Timoteo como para los que venimos detrás, porque él sabía que había terminado la carrera y estaba consciente de recibir la corona. Nadie sabía mejor que Pablo lo que cuesta ser cristiano. Por lo tanto, en su exhortación a Timoteo, debía aprender lo que se considera hoy día como el carácter del soldado de Cristo. Cuando hablamos de un soldado, cuando hablamos de un militar, en este sentido de ver las cosas, un soldado tiene unas características notables, tiene unas características esenciales, tiene unas cualidades notorias, y una de ellas es que es un soldado fuerte. Se caracteriza por ser fuerte. Es un hombre, es un militar, por decirlo así, de recta intención.
Es estricto consigo mismo. En otras palabras, podríamos decir que es disciplinado de manera idónea. Tiene seguridad de sí mismo. Un militar tiene seguridad de su entrenamiento, tiene seguridad de su dotación, tiene seguridad de sus cualidades, tiene seguridad de su arma. Al igual que un militar, hablando en términos terrenales, el soldado de Cristo tiene que tener seguridad también de la palabra de Dios, tiene que tener seguridad de la fe en Cristo, tiene que tener seguridad de su convicción, tiene que tener seguridad que en los cielos hay un Dios que está siempre con cada uno de aquellos que temen su nombre. La palabra enseña que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él perseveran. Eso es lo que tiene seguridad un soldado y es lo que tenemos que tener nosotros, seguridad en momentos difíciles en nuestra vida. A diferencia de eso, un soldado es sano en la fe, practica la santidad y es un buen siervo. Y en esta carta, Pablo, en los textos que hemos leído, una vez, mientras él se enfrentaba tal vez a la ejecución, le entrega la rienda de liderazgo a su joven discípulo, a Timoteo. Y podemos ver claramente que en el texto número 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Lo declara queriendo decir que permita ser fortalecido por Dios o permita ser revestido interiormente con poder en la gracia que es Cristo Jesús. Pero a diferencia de esto, el apóstol Pablo ofrece 3 descripciones para evocar una imagen determinada de la fortaleza interior que menciona en el versículo 1. Vuelvo y te repito, el apóstol Pablo, en los textos que hemos leído, ofrece tres descripciones para evocar una imagen determinada de la fortaleza interior que menciona en el versículo 1. Y las imágenes es, en primer lugar, la del soldado, la del atleta y el labrador. ¿Qué características tienen estos 3 elementos en común? ¿Qué cualidades tienen ellas 3 en común? Cada uno de ellos debe ser autodisciplinado, diligente y centrado. Óigase bien. La característica que tienen en común es que todo soldado tiene que ser autodisciplinado, tiene que ser diligente y tiene que ser centrado. ¿Centrado por qué? Para desempeñarse al más alto nivel. Cada uno debe renunciar a sí mismo, soportar un entrenamiento riguroso y mostrar una implacable resolución. Óigase bien, para el soldado, la falta de esfuerzo significa la muerte. Para un atleta, la falta de esfuerzo significa perder la carrera. Y para el labrador, la falta de esfuerzo significa el hambre. Esto me trae a relucir la historia del rey Asa, que a la pérdida de su padre Abías y a su corta edad de tomar la rienda de Judá, fue un hombre que no se estancó. Fue un hombre que no se lamentó, no se dejó vencer por las frustraciones al saber de que su padre había fallecido. Fue un hombre que adicionó un esfuerzo, y ese esfuerzo era agradar a aquel que lo tomó como soldado. Hoy día, en estos momentos difíciles, no es para frustración,
Porque la frustración es muerte segura espiritualmente. La frustración nos conlleva ¿a qué? A la desesperanza. Y la desesperanza nos conlleva a desistir. Pero en esta hora el Señor nos alienta en esto, que tengamos que un esfuerzo adicional. El rey Asa lo demostró, porque cuyo propósito era agradar al Dios de su padre. Fue un hombre que no se cruzó de brazos. Fue un hombre que durante los 10 años de reposo, de paz que le proveyó el Señor, causa de su confianza y causa de su fe en el Señor, propuso agradar al Señor, propuso prepararse, edificar muralla, edificar muro, edificar torre, edificar fortaleza, para que cuando le viniera tiempo de dificultad, ya tenía los métodos de cómo enfrentarse. Eso nos alienta a nosotros, que en estos momentos no tenemos que frustrarnos, en estos momentos no tenemos nosotros que lamentarnos. Este momento es de aprovecharlo, este momento es de limpiarnos, este momento es de sacudirnos, este momento es de aprovecharlo. La palabra enseña que los días son malos, aprovechar tiempo porque los días son malos. Este tiempo, como lo hizo Asa, ¿es para qué? Para prepararnos, mi hermano, para prepararnos en el amor de Cristo. Por tanto, eso era lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a Timoteo. Estas palabras que Pablo le entrega a Timoteo tienen el mismo matiz de lo que hace Jesucristo, de lo que hace Dios, con Josué. Cuando a la falta de Moisés, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Eso contrasta con aquellos que estaban en Asia en los tiempos de Pablo, que se frustraron y tiraron atrás. Pero Timoteo es optado a revestirse de poder. Y es un poder que Timoteo no puede darse a sí mismo. Debía echarle mano al poder del Espíritu Santo, como lo dice el capítulo 1, versículo 7 de la segunda carta. Y ese poder solo se obtiene en la gracia que fluye de Cristo. Por lo tanto, Timoteo necesitaba revestirse del poder para así llevar a cabo la encomienda y tomar en serio lo que es pelear la buena batalla como soldado de Jesucristo. Pablo hace algo interesante. ¿Cuál era o cuál debía ser el enfoque de Timoteo en esa meta, en esa proyección? Y era lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Este texto 8 dice que recordemos a Jesucristo en momentos difíciles. Recordemos el evangelio. Recordemos el poder de la resurrección. Eso tiene que ser el centro de nuestra vida. Eso tiene que ser el centro de nuestro diario vivir. Recordar a Jesucristo. Y eso es lo que hace Pablo con Timoteo. Recuerda a Jesucristo, su evangelio. Sin el evangelio en nuestra vida, nuestra motivación para todo va a ser el temor. Sin el evangelio y sin la palabra de Cristo en convicción en nuestra vida, eso va a ser consecuencia para un temor. Un temor que no nos va a dejar avanzar. Un temor que no nos va a dejar tener seguridad. El soldado de Cristo tiene que tener seguridad de lo que tiene. Tiene que tener seguridad de Dios, como te dije un instante. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Que tú no estás solo. Tú cuentas con un Dios grande. Cuentas con un Dios maravilloso. Cuentas con un Dios que te ha dotado. Un Dios que sabe que tú tienes la capacidad para vencer. Porque no estás solo en el amor de Cristo. El discipulado comienza con una disciplina. Y esa disciplina solamente se ve marcada es cuando el soldado es autodisciplinado, es diligente y es centrado en las cosas de Dios. Y ahí tenemos el claramente ejemplo de Cristo que se centró en su propósito.
no andaba en la aventura. Y este momento, al igual que Asa, que comenzó a limpiar, es momento de que nosotros empecemos a autodisciplinarnos. Debemos ser diligentes, pero también centrados en limpiar. Este tiempo es un tiempo para limpieza. Asa comenzó a destruir, Asa comenzó a quitar, Asa comenzó a apartar. ¿Por qué? Porque quería levantar un pueblo que agradara a Dios, pero ya él lo venía haciendo. Por tal razón, mi hermano, el Señor en este día te invita es a eso, a que tú te esfuerces en estos tiempos de dificultad. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendigo a todos aquellos que han de recibirla en tu nombre, Señor. Padre, sé tú glorificándote, tú manifestándote en el nombre de Jesús. Padre, que esta tu palabra penetre en nuestra vida y nos ayude, Padre Santo, a echarle mano al poder del Espíritu Santo para que así peleemos la buena batalla que tenemos por delante. Ayúdanos, Padre Santo, a ocuparnos de lo que nos compete en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.